Buenos días, muchachos. Buenos días, profa. Buenos días, maestra. Buenos días, muchachos, a todos. Bueno, vamos a continuar con la clase. ¿Sí hicieron su tarea que les pedí? ¿Sí? De leer el archivo que les mandé y analizarlo. Sí, profa. ¿Sí? Sí, maestra. Bueno, entonces vamos a retomar nada más un poquito lo que habíamos visto en la sesión anterior. Si ustedes recuerdan, hablábamos de varias técnicas de modulación, como PPM, PAM, PWM, pero ¿para qué eran estas técnicas? Este, Pregunto por favor a Betsabe. Son para modular. Sí, pero, o sea, ¿te acuerdas que nosotros habíamos visto técnicas de AM y FM? Ajá, que también son técnicas de Ajá. modulación, AM y FM. ¿Sí? Esas técnicas, ¿para qué usábamos? ¿Para qué las usábamos? Ah, ¿Para qué las para queremos? modulaciones analógicas. Sí, son modulaciones analógicas, pero ¿para qué? Mm, para señales analógicas. Sí, pero ¿para qué? O sea, sí se usan señales Mm, analógicas, pero ¿cuáles? O sea, ¿para qué las quiero? para, para modular, para mm, Sí, eso hacen, o sea, ver modulan, información demodulan. Ajá, de un, ¿cómo se llama? Para enviarla a un receptor, ¿no? La información. exactamente, para enviar la información a un receptor. ¿De qué forma la voy a enviar? ¿O qué canal de comunicación voy a enviar? Voy a utilizar, perdón. A un canal físico. ¿Un canal físico? O sea, módulo para enviar por un medio de un canal físico. Mm, no es en el espacio libre, ¿no? ¿Mande? Es que no te alcancé a escuchar. Sí, en el espacio libre. Ah, exactamente. Estas técnicas de AM y FM yo las estoy usando para adecuar la señal de información y poderla enviar por el canal de comunicación, siempre y Por el cuando ese espacio canal de libre. comunicación, exactamente, siempre y cuando ese canal de No, comunicación ya no me sea... escucha. Sí, 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 te escuchamos. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Bueno, ¿tú me escuchas a mí? Ok, bueno, sí te estoy escuchando, Betsabe, pero a lo mejor no me escuchas tú. Pero bueno, su compañera dice que las técnicas de AM y FM son técnicas de modulación eh, para enviar información a través del espacio libre. Ajá, ese es el objetivo de AM y FM. Brandon Girón. Sí, profe. Eh, sí, Sí. la pregunta es, ya dijimos que esas técnicas de modulación, pero ¿qué es modulación? Modulación es, pues es transformar una señal, bueno, transformar dos señales, ¿no? Una portadora y una, ¿cómo se llama? Y una moduladora para, Sí, sí, pero en realidad bueno, no para me crear la dice señal que se va nada. a transmitir. Sí, pero en realidad no me Ah, dice ok. nada porque está de acuerdo que yo le... ¿Qué es hacer un pastel? Ah, pues es revolver ingredientes. Y ya. ¿Está de acuerdo? Un poquito más concreto, Sí. por favor. Mm, ah, bueno, la
Entonces podríamos definir como la modulación como el cambio de características, ya sea en amplitud, fase o frecuencia, Sí, pero ¿de quién? de una señal, de una señal portadora, perdón, de una señal moduladora. O sea, ¿cambias las características de la moduladora? Ah, no, perdón, una señal portadora Ajá. ¿Y en función a qué hago esos cambios? en función a la amplitud, fase o frecuencia ¿De quién? de la portadora, ¿no? O sea, cambio las características de la portadora en función a las características de la portadora. Ah, no, perdón, en función de las características de la moduladora. Ajá. Muy bien. Eso es modular, ¿no? Cambiar las características de una señal, en este caso una portadora, en función a, puede ser amplitud, frecuencia o fase. Puede ser cualquiera de las tres. Ajá. En el caso de la modulación AM, ¿qué cambiamos? Brandon. En el caso de de la modulación AM, ¿qué es lo que cambiamos de la portadora? Se, se cambia la amplitud. La amplitud. Y en el caso de la modulación en frecuencia o en fase, dijimos que son muy parecidas, ¿eh? Ah, sí, ¿Qué cambiamos pues ahí? sería el coeficiente de, perdón, ¿cómo se llama? Un segundo. Sería, sería la desviación de la frecuencia. No, 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 mira. A ver, tú me Ah, estás diciendo que la modulación es cambiar una de las oh, características de la portadora. Puede ser amplitud, fase o frecuencia, ¿sí? Y yo te oh. pregunto, en la modulación AM, ¿qué característica de la portadora cambiamos? Y entonces tú me dices que es la amplitud, eso es correcto. Y luego te vuelvo a preguntar, ¿y en la modulación en fase o en frecuencia, qué característica cambiamos? Entonces estamos hablando de que las características son amplitud, frecuencia o fase, y tú me dices que cambiamos el coeficiente no me acuerdo qué me dijiste, Ah, coeficiente de inversiones. ¿Sí? ¿Sí me explico? ok. Entonces, Bueno, pues que entonces, ajá, bueno, que no en la FM se cambia la frecuencia, por eso es FM, exactamente, se cambia la frecuencia de forma directa, pero también se cambia qué cosa, de la forma fase. indirecta, Sí. exactamente. Y en la modulación en fase, ¿qué se cambia? Sería la fase en forma directa, pero la frecuencia en Ajá, forma indirecta. exactamente. Ah, ¿Sí? Entonces, eso es en cuestión a las técnicas de modulación, con el objetivo de transmitir información a través de un canal que sea el espacio libre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, entonces sí. ahora ppm, PWM y PAM también son técnicas de modulación. Pero ahora pregunto a Brian Palacios. Brian, ajá. Esas técnicas que acabo de mencionar, ¿esas para qué son? Para modulación digital, pero ¿eso qué? O sea, ¿eso qué es? ¿Cuál es el objetivo que buscamos? Y esas técnicas no son para modulación digital. Esas técnicas, bueno, sí son técnicas no, más bien no son técnicas para modulación digital. Tienen otro propósito. Brian, ¿cuál es? No se acuerda. A ver, vamos a preguntarle a César Hernández.
¿Es para la modulación de pulsos? Modulación. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué lo quiero? Bueno, sería para transmitir la información por un medio físico, ¿no? No, no. ¿Se acuerdan Mm, se acuerdan que estábamos? Ah, bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? Aquí lo vemos en este esquema. ¿Qué obtenemos a la salida, César? Después de aplicar la técnica PWM y PPM, ¿qué obtengo a la salida? Obtenemos un conjunto de bits. Un conjunto de bits. Entonces, ¿cuál crees tú que sea el objetivo de aplicar estas técnicas? ¿No? No, pues ¿No? A ver, Contreras, Nájera. ¿Está Contreras? Daniela Sánchez. Para transmitir información. No. ¿Estás de acuerdo que ya comentamos que las técnicas de AM, FM, PPM, este, PWM, todas son técnicas de modulación? Sin embargo, hace un momento comentábamos que FM y PM y AM se usan para transmitir información a través a través del espacio libre, ¿sí? Pero en este caso, aunque PWM y PPM son también técnicas de modulación, tienen otro objetivo. De acuerdo a lo que nosotros analizamos aquí, ¿cuál crees que sea el objetivo, Daniel? Ver los pulsos. Algo así. ¿Pulsos de quién? ¿Los pulsos de quién, Daniel? De la moduladora. De la moduladora. Ajá. Ujú. Algo así. Sí, sí, sí. A ver, gracias, Daniela. Ana. Sí, profesora. Ujú. ¿Para qué utilizamos PWM y PPM? ¿Cuál crees que sea el objetivo? De como conversión, ¿no? Exactamente, eso simplemente es una conversión. Ya lo que hagamos con esas señales, si la queremos transmitir, es otra cosa, ¿sí? Pero para poderla transmitir, si la quiero hacer a través de de un medio físico, necesito codificarla. Si la queremos transmitir a través del espacio libre, necesito modularla, ¿sí? Pero en realidad aquí lo único que estamos haciendo es convertir de analógico a digital. Es lo único que estamos haciendo. Pero ¿por qué se llama modulación? ¿Por qué se llaman técnicas de modulación? Porque no quiero transmitir. ¿Estamos de acuerdo? Pero tienen diferente objetivo. Pero ¿por qué se llaman modulación? Edgar, David. ¿Edgar David o Edgar Rojas? Edgar David. Ah, ok. Gracias. Ahorita te pregunto. Gracias. Sí, maestra. Edgar David, ¿está? Bueno, ahora sí, Edgar Rojas, por favor. Ok. ¿Cuál era la pregunta? ¿Que ¿Por qué se modulaba algo así? No. La pregunta es, ya su compañera nos hizo favor de comentarnos que estas técnicas de modulación las Ujú, estamos usando para hacer una conversión analógico-digital. Para eso la ujú. estamos usando. Pero ¿por qué se llaman técnicas de modulación? Porque se puede regular respecto al tiempo y respecto a... Ay, se me fue la otra. Es que una era respecto al tiempo y otra de la frecuencia, me parece, ¿no? ¿Qué cosas se puede regular? Em, el bit, el tamaño del bit. En este caso, las características de la Ajá. portadora.
O sea, seguimos Ajá. con la misma definición. Podemos modificar o variar las Ajá. características de la portadora. ¿Qué características puede tener esta portadora si es una señal digital? Pues podemos modificar el ancho de pulso, la Ujú. posición del pulso o la amplitud del pulso. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuántas señales intervienen en estas técnicas de modulación? Eh, ¿Dos? Pues dos, exactamente dos, al igual que las otras técnicas. Sí, por eso se Ujú. llama modulación, pero tiene otro objetivo, ya lo mencionamos, ¿ok? Y en este caso la portadora tiene otras características. Bueno, no son tan diferentes a las anteriores, ¿estás de acuerdo? Porque la posición del pulso corresponde a la frecuencia de la señal. ¿Sí? Ujú. El ancho del pulso corresponde a la fase de la señal y la amplitud de pulso pues corresponde a la amplitud de la señal. ¿Sí? Entonces, en Sí. realidad no son diferentes las características que podemos cambiar de la portadora. Aquí lo que es diferente es cuál es el objetivo que estamos persiguiendo. ¿Sí? Ujú. Y si te das cuenta, esas variaciones de amplitud, de posición y de ancho de pulso Ujú. cambian en función a quién. Mm, ¿En función del tiempo? Del tiempo, no. Porque sí, o sea, sí, Eh, el tiempo va a cambiar, pero una vez que ajá. cambia el tiempo, ¿qué tengo que analizar de ese cambio en el tiempo para que yo pueda cambiar las características de la portadora? Mm, eh, ¿Qué analizo? ¿Qué observo? ¿Qué cambios me generan información para poder hacer yo cambios en la portadora? el ancho ay, no sé. El Pues la ancho variación de la moduladora, ¿no? La ajá. variación tanto en frecuencia, porque tiene un comportamiento dependiendo de la frecuencia, tiene un comportamiento en amplitud dependiendo de los cambios de tiempo, como comentas, ¿sí? Y tiene un Sí. comportamiento con respecto a su fase que tiene la moduladora, ¿sí? Entonces, las características de la moduladora deben de reflejarse en las variaciones de la portadora, ¿sí me explico? Ujú. ¿Sí? Entonces, sigue Sí, cumpliendo con el objetivo que tiene una modulación, que es cambiar las características, ya sea en este sí. caso de posición, de ancho o de amplitud de pulso, con respecto a las características de amplitud, de fase y de frecuencia de la señal moduladora. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo, nada más que el objetivo que perseguimos es diferente. ¿Sí? Quise puntualizar porque estamos avanzando y creo que esos conceptos todavía no han quedado muy claros. Entonces, por favor, ahorita con respecto a lo que hemos estado preguntando, si alguien tiene duda, por favor regrese a sus apuntes de las definiciones para que puedan resolver estas dudas. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Dijimos que estas técnicas que nosotros usamos, el objetivo es obtener señales digitales y ahí vemos, ¿no? Que a la salida nosotros podemos generar una secuencia digital que me represente las variaciones de amplitud, fase y frecuencia de la señal de información, que es la señal analógica que tenemos ahí. Bueno, y otra técnica dijimos que era esta, que era la técnica PAM, la técnica PAM. Si ustedes recuerdan, comentábamos que la técnica PAM me puede generar diferentes amplitudes, ¿sí? Y que para que yo pueda mm, hacer una representación binaria de cada una de las amplitudes, el primer paso es que sea un valor entero. Y si yo generalmente cuando nosotros muestramos la señal, pues la señal en el instante de tiempo que nosotros tomemos la muestra, pues
posiblemente sí encontremos un valor entero o no sea así. Entonces, si no es así, podríamos redondearlo, pero si lo redondeamos, pues estaríamos modificando en gran medida el valor original que tenía la muestra, ¿sí? Y al modificar ese valor, pues nosotros estamos induciendo un error, ¿sí? Entonces, para disminuir ese error, surge una técnica que se llama PCM, que se llama modulación por código de pulso. Esta técnica lo que va a hacer es utilizar el principio o la teoría que dice PAM, ¿sí? La va a utilizar, la va a complementar con otra técnica que se llama cuantización, ¿sí? Después de PAM yo voy a cuantizar y después voy a PAM, acuérdense que lo que hace PAM es generarme una secuencia de pulsos, pero esta secuencia de pulsos tiene la amplitud que tiene la señal moduladora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que yo ya tengo esta secuencia de pulsos con su amplitud correspondiente, aplico una técnica de cuantización para poder llevar estos valores de los pulsos hacia un nivel de cuantización más cercano que afecte lo menos posible, donde este nivel de cuantización va a ser un valor entero, ¿sí? Y va con el objetivo de que afecte lo menos posible la amplitud original de la muestra, ¿sí? Y una vez que ya lo llevó a un valor entero, ahora sí ya lo puedo codificar, es decir, ya le puedo asignar una secuencia binaria a esta muestra, ¿sí? Entonces, podríamos decir de manera general que PCM tiene tres principales pasos, que es muestreo, es lo que es la PAM, muestreo, cuantización y codificación, ¿sí? Bueno, pues yo les pedí de favor que ustedes analizaran un ejercicio y en ese ejercicio se iba explicando paso a paso cada una de estas tres fases, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a preguntarle a seguir, vamos por acá con Yael. ¿Está Yael? Sí. Ah, ok. ¿Qué me puedes comentar sobre el ejercicio que les dejé? ¿Qué entendiste? ¿Qué observaste? Bueno, a partir de una señal moduladora, ¿De qué tipo es la señal moduladora? ¿Analógico o digital? analógica, Analógica. Ajá. eh, se, se vuelve discreta eh, por medio de unas operaciones para transformarlas en Ajá, qué son esas operaciones? ah, ¿Se te hace parecido a algo que ya habíamos visto o no? Y nada se parece. no, es diferente. Ah, totalmente diferente. Ajá. Ah, ok, o sea, nunca habíamos utilizado el teorema de Nyquist, nunca habíamos muestreado una señal, nunca habíamos hecho la tabulación. No. Ujú. Bueno, el teorema sí lo hemos utilizado, pero por ejemplo la cuantización, No. El primer paso que hizo el ejercicio, ¿cuál fue? el muestreo, El muestreo. Ajá. ¿Ahí qué utilizamos? el teorema de Nyquist. Teorema de Nyquist. Ajá. Gracias, Yael. Salvador Flores. Sí, maestro. Ujú. ¿Y qué es el teorema de Nyquist? Mm, Ay, perdón. Es proponer varias muestras. ¿Proponer varias muestras? ¿A qué te refieres? No entiendo. O sea, proponer varios valores para hacer una tabla, o sea, tabular. Sí, pero ¿cómo propongo esos valores? ¿O son aleatorios? ¿O por eso existe el teorema de Nyquist, ¿no? Es una regla, es un esquema que nos hace una recomendación. ¿Estás de acuerdo? Sí, dice que cada 0.5 milisegundos.
Sí, pero ¿de dónde sale ese valor? ¿Qué tal si yo quisiera ponerle 0.2 milisegundos o quisiera poner 80 milisegundos o un segundo? ¿De dónde saco ese valor? De, de la frecuencia de muestreo, De la el inverso. frecuencia de muestreo. Exactamente, es el inverso. ¿Pero qué es la frecuencia de muestreo? Mm, A ver, vamos a ah, preguntarle bueno, A Jesús Ramírez. Sí, profesor. ¿Qué es la frecuencia de muestreo? Es el número de muestras que se crean por tiempo, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Hay que ser un poquito más específico. En este caso sería un segundo. El número de muestras que voy a tener en un segundo. Inclusive en esta imagen que tenemos aquí en la pantalla, podemos nosotros tener presente algo muy importante. Nosotros tenemos que la señal moduladora, que es nuestra señal que tenemos, es la primera que vemos ahí en este esquema, podemos ver que es una señal continua en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero, ¿cuántos puntos tiene esta señal? Omar, Arturo. ¿Cuántos puntos tiene la señal? ¿Me dijo? ¿Cuántos puntos tiene esta señal moduladora que vemos aquí en el esquema? Este, Son 6 puntos por onda, ¿no? ¿No? Una señal continua en tiempo, ¿cuántos puntos tiene? ¿Cuántos valores componen esa señal? Mm. Hablando de una señal continua en el tiempo. Nada, muchos, ¿no? Exactamente, infinidad de puntos. Pueden estar tan cerca como nosotros queramos y podemos encontrar una gran cantidad de puntos. Ahora, estamos hablando de que nosotros queremos, o cuál es el objetivo que perseguimos aquí, convertir una señal analógico a digital, ¿sí? Y entonces el primer paso es hacer el muestreo. Y para eso usamos la frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar que una vez que nosotros obtenemos una señal PAM, podemos ver que ahora ya no es una señal continua. ¿Estamos de acuerdo, Omar? Sí. La señal PAM ya no es una señal continua. ¿Cómo se llama ese tipo de señales como la señal PAM? ¿Qué sería? Sería una señal discreta, ¿no? Exactamente, estamos hablando de una señal discreta. Ya la discretizamos. Ahora la señal está compuesta de muestras, muestras de la señal moduladora, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante el teorema de muestreo, o el teorema de Nyquist, porque aquí vamos a poder representar a una señal por un conjunto de muestras, ¿sí? Entonces, ya estamos hablando de una señal discreta, ya nos olvidamos de la señal continua. Aquí estamos hablando entonces de muestras, ¿sí, muchachos? Entonces, ¿por qué es importante el teorema de Nyquist? Gracias, Omar. Brisa. ¿Por qué es importante el teorema de Nyquist, Brisa? Exactamente, es la que nos va a indicar cuántas muestras vamos a tomar, pero qué es de referencia, porque yo puedo decir cuántas muestras voy a tomar, ¿qué? En un segundo, en un minuto, pero ¿qué intervalo de tiempo? En un segundo, en un minuto, ¿en qué? ¿En un segundo? Mm,
Sí, es la frecuencia de muestreo me dice cuántas muestras tengo en un segundo, ¿sí? Pero matemáticamente, ¿cómo podemos expresar la frecuencia de la frecuencia de muestreo, o el teorema de Nyquist, Gustavo? Sí, profesora. Sí, lo escucho. Listo. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, matemáticamente, ¿cómo expreso el teorema de Nyquist? Pues es la fórmula, ¿no? Del teorema de Nyquist es igual a uno entre la frecuencia de muestreo, ¿no? Ah, perdón, otra vez. Ah, que es uno entre la frecuencia de muestreo, ¿no? Uno entre la frecuencia de muestreo, ese es el teorema de Nyquist. Este, em, sí, creo que sí. No, no es ese. Ok, entonces me estoy confundiendo. Mm, ¿Qué me dice el teorema de Nyquist? Teóricamente. pues que es aquel que nos va a dar las muestras dependiendo bueno, las muestras que vamos a tomar en cierto tiempo, ¿no? No, teóricamente el teorema de Nyquist me da una regla, me expresa algo con respecto a las frecuencias. ¿No se acuerda? No. No leyó, no hizo la tarea. Sí, Ahí dice. A ver, chequelo. Ahí dice. ok. ¿Cómo calculo la frecuencia de muestreo? Que básicamente es el teorema de Nyquist. Pues es ujú. Es eh, no le estoy entendiendo. O sea, sí entiendo la pregunta, pero no sé bien a qué se refiere. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación para calcular la frecuencia de muestreo? Esa es la representación matemática. Ah, ok. Pues es la frecuencia de muestreo Ujú. es igual a las muestras por la frecuencia de la señal analógica, ¿no? ¿Cuáles muestras? Bueno, las muestras que queremos sacar, o sea, si nos dicen que tenemos que sacar 10 muestras, se van a multiplicar por la frecuencia de la señal analógica. Ajá, ese número 10, ¿qué significa? El número de muestras ¿En dónde? en la frecuencia, No, perdón, en la señal. sí, pero ¿qué parte de la señal? Mm, O sea, 10 muestras en toda la señal. no, en un ciclo. Exactamente, 10 muestras en un ciclo de la señal. Ese número 10 significa 10 muestras en un ciclo de la señal. Entonces, el teorema de Nyquist, si ese 10 yo lo sustituyo por n, ¿qué me quiere decir? Que puede tomar cualquier valor, ¿no? O sea, pueden ser 20 muestras, 30. Sí, puede tomar cualquier valor, pero usted tiene que Fn es igual, o la frecuencia de muestreo es igual a NFS. ¿Está de acuerdo? Ajá. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí me explico? Sí me entiende la pregunta o no. No, bien, no.
O sea, usted tiene ahí que la frecuencia de muestreo que se expresa como Fn es igual a 10 veces Fs. ¿Está de acuerdo? Ajá, sí, Porque usted bien comenta que ese 10 quiere decir que voy a tener 10 muestras en un ciclo de la señal de Fs. ¿Sí? Entonces, si ese 10 nosotros lo sustituimos por una variable n, nos quedaría matemáticamente Fn es igual a NFS. ¿Sí o no? ajá, Pero esa ecuación matemática, como hemos tratado de hacer aquí en la clase, es, tengo que entender qué me está diciendo. ¿Sí? Porque ahí está la clave de todo. Si yo entiendo qué me quiere decir esa ecuación, entonces jamás olvido el teorema de Nyquist y siempre sé utilizarlo correctamente. Entonces, ¿qué me quiere decir esa ecuación? Es la pregunta. pues que Fs va a estar n veces en Fn. Bueno, no, o sea, no, así no es. Que la frecuencia de la señal analógica, puede estar está n veces en la frecuencia de muestreo. Bueno, en cantidad no me refiero. Ujú. Pero sería al revés, ¿no? Ajá, sí, La frecuencia de muestreo se representa como n veces la frecuencia fundamental de la señal original. ¿Sí? Eso es lo que me dice esa ecuación. La frecuencia de muestreo es Fn. La frecuencia de muestreo es n veces o tantas veces la frecuencia de la frecuencia de la señal fundamental. ¿Sí? En este caso, ¿quién sería Fs? ¿La frecuencia de quién? Fs, ¿a qué frecuencia? ¿A la frecuencia de qué señal nos estamos refiriendo? de la señal analógica, ¿no? En este caso es la señal que queremos pasar a su forma digital. Ujú. Ajá, sí. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Sí, entonces ahí ya tenemos el teorema de muestreo. ¿Sí? Después, de acuerdo al ejercicio, ¿qué hace Guillermo Melo? Sí, Una vez profesora. que ya, sí, una vez que ya determinamos la frecuencia de muestreo del ejercicio, ¿qué hacemos? Ah, la cuantización. La cuantización, ajá. Ah, sí, cuantización. ¿Para qué será esa cuantización? Mm, para poder graficar las muestras. Bueno, si eso sí la queremos graficar, y si no lo queremos graficar, Para determinar el número de. Ay, el número de niveles de cuantización. bueno, todavía no entramos allá, pero en realidad, cuando tú realizas esa tabulación, estás haciendo este proceso que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Que es la PAM. Ah, bueno, sí, ajá. Para ver los pulsos. Exactamente, estás viendo el comportamiento en amplitud de cada una de las muestras que tomamos en función a la frecuencia de muestreo. Ujú. Entonces, yo ya tengo ahora los valores de las muestras. Ahora sí, el siguiente paso, ¿cuál sería? Gracias, Guillermo. Sí, de nada. Gustavo Gómez. Ajá. Yo ya tengo los valores de las muestras. Ahora, ¿qué hace el ejercicio? ¿Cuál es el siguiente paso? De acuerdo al ejercicio que leyeron, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya tengo el muestreo. La graficación, bueno, no es importante, pero bueno, supongamos que ya graficamos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿La codificación? No. Porque entonces ahí tenemos el problema de que tenemos, una vez que, si tú observas la tabla de tabulación, puedes observar que tenemos valores
que no son enteros. Y también puedes observar, sí, básicamente eso, no tiene valores enteros, hay valores decimales. Entonces no puedo codificar así. ¿Cuál es el paso que hace antes de la codificación? El espectro de frecuencias no, ni siquiera lo dibujamos ahí, ¿no? ¿Para qué quiero el espectro de frecuencias? ¿Para qué me sirve el espectro de frecuencia, Gustavo? ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado en las técnicas anteriores? ¿Para qué quería el espectro de frecuencias? ¿Sí me escucha, Gustavo? Bueno, pues el espectro de frecuencias, acuérdense que lo necesitamos para determinar el ancho de banda mínimo necesario para hacer la transmisión. En este caso no vamos a hacer ninguna transmisión, simplemente estamos convirtiendo de analógico a digital. Entonces, por eso es que ni siquiera figura en el ejercicio que les pasé, ni siquiera figura el espectro de frecuencias, ¿sí? Entonces, Ernesto, ¿Sí me escucha, profesor? sí, te escucho. La pregunta es entonces, ya tengo las muestras ya tengo los niveles de voltaje de cada una de las muestras. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? De acuerdo al ejercicio. Sigue lo de la cuantización para determinar si es 0 o 1. Sigue la cuantización, no para determinar si es 0 o 1, porque eso es la codificación. La cuantización simplemente es llevar la muestra hacia un valor entero más cercano, ¿sí? Pero ese valor entero no es un redondeo simple, sino se sigue una regla. ¿Qué se hace para cuantizar, Ernesto? De acuerdo a lo que observaste. Se ponía, ¿cómo decirlo? Se tenía que hacerlo de... se me fue Se el nombre. genera una tabla, ¿no? Ajá. Ajá. Y, Esa tabla está compuesta de varias columnas. ajá. ¿Cuál es la primera, Ernesto? La tabla de varias columnas. La Sí, de hay nivel de cuantización. el nivel de cuantización. Ajá. ¿Cómo calculo esos niveles de cuantización, Ernesto? Sí, decía que había un DR más 1, ¿no? De niveles de cuantización positivos y DR1 de negativos, ¿no? Ajá, DR son los niveles de cuantización. Hay una ecuación para calcular esos DR. ¿Cuál es esa ecuación? Es el número máximo, según yo, entre el número mínimo, que era 15 entre 1.5. Ajá, el voltaje máximo, que es el voltaje de la señal, en este caso es el voltaje de la señal moduladora, ¿sí? Entre el voltaje mínimo, que se llama resolución. Ujú. Y ese voltaje mínimo es el voltaje que va a haber entre cada nivel de cuantización. Ese voltaje mínimo puede ser que el enunciado nos lo diga o nosotros lo podemos proponer, ¿sí? O lo podemos calcular dependiendo de los datos que tengamos, pero bueno, entonces exactamente para determinar cuántos, cuántos niveles de cuantización voy a tener, necesito saber cuánto espacio va a haber entre cada uno de esos niveles, ¿sí? Que es la resolución. Muy bien, entonces yo ya tengo, ya determino ahí cuántos niveles de cuantización. Ok. Y ahí también me dice que esos DR que yo estoy obteniendo no consideran el nivel 0. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ujú, muy bien. Entonces, esa sería la primera columna de la tabla. Gracias, Ernesto. Eliseo, Sí, profesora. la segunda columna de la tabla, ¿qué me representa? El bit de signo.
el bit de signo. Como nosotros podemos observar aquí en la señal PAM, la que tenemos aquí en pantalla, tenemos valores positivos y tenemos valores negativos. Entonces, una vez que nosotros identifiquemos un valor entero para la amplitud de las muestras, necesito otro bit adicional para identificar su signo. ¿Sí? Entonces, Eliseo, los niveles de cuantización positivos, ¿qué bit le corresponde? Uno positivo y 0 negativo. Exactamente. Gracias, Eliseo. Edwin, la tercera columna de Edwin Flores, la tercera Sí. columna de esta tabla, ¿a qué corresponde? A la magnitud de signos. No, a la magnitud de n bits. A la magnitud de n bits. Ajá. Entonces, aquí hay una regla muy importante que tenemos que analizar. Dice que dependiendo del número de niveles de cuantización, voy a poder definir el número de bits por muestra. Ese número de bits por muestra debe de ser suficiente para asignarle un código binario a cada uno de los niveles de cuantización sin que estos códigos se repitan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos niveles de cuantización, ¿cuántos bits necesito, Edwin, para poderle asignar un código a cada uno de estos niveles? 2 niveles, me dijo más. Tengo dos niveles. Ajá. Y a cada nivel le quiero asignar uno y solo un código binario. ¿Cuántos bits necesito para asignarle ese código? ¿Sí? Yo quiero representar de forma binaria dos niveles diferentes. ¿Cuántos bits necesito para asignarle una secuencia binaria a cada uno de esos niveles sin que esa secuencia se repita? ¿Uno? ¿Sí? Exactamente, yo tengo el nivel de cuantización 1 y tengo el nivel de cuantización 2. Tengo dos niveles de cuantización y quiero asignarle un código binario. Como usted bien acaba de mencionar, necesito un bit. Al primero le asigno un 0 y al segundo le asigno un 1. Y con un solo bit le asigné una secuencia binaria, un código binario y no se repiten. ¿Sí? Ajá. Edwin, ¿qué pasaría si yo necesitara asignarle lo mismo, un código binario, pero ahora a 4 niveles de cuantización? Sería ampliar la fórmula que usted nos dio, usar el logaritmo de base 2. Sí, podría ser esa ecuación que tiene ahí. Sí, podría usar esa ecuación. Y si usamos esa ecuación, entonces n, que es el número de bits, ¿cuánto daría? ¿Serían 3? Podríamos usar 3 bits. Yo creo que serían 2, ¿no? Porque como tengo 4 niveles, el 1 sería 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y ya le aplico un código a cada uno y ninguno se repite. Ah, sí, cierto, sí. Si n valiera 3 y n fuera 3, es decir, yo tuviera 3 bits, ahora la pregunta es diferente. ¿Cuántos niveles de cuantización podría yo asignarles un código con 3 bits sin que se repita? Ahora estoy al revés, ¿estás de acuerdo? Ahora tengo ¿cuántos niveles de cuantización? ¿A cuántos niveles de cuantización yo le podría asignar uno y solo un código con 3 bits? Sería 2 a la 3, ¿no? ¿A 2? Ah, sí, ¿Cuánto sí. es 2 a la 3? 8.
8, exactamente. Yo voy a tener 8 niveles de cuantización. Y a cada uno de ellos se le puede asignar una secuencia binaria diferente. Y cada, ay, perdón, el último se repitió. Por ahí me equivoqué. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 0, Es 1, 1, 0, 1, 0, 1. 1. Aquí me equivoqué. 0, 1. Aquí me equivoqué, ¿no? 0, 1. Así. Entonces, a cada uno de ellos, perdón, le asigno un código diferente y no se repiten entre ellos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nuestra tercer columna, ¿no? Muchas gracias, Edwin. Sí, más. Edgar Rojas. Sí, maestra. Por favor, la siguiente columna, ¿a qué corresponde? Al rango de voltajes. Al rango de voltajes. ¿Y qué entendió? ¿Cómo sacamos esos rangos de voltajes? También lo explica ahí, ¿no? Sí, lo puedo leer. Sí. Dice, el rango de voltajes que está entre la mitad de un nivel de cuantización y la mitad del siguiente nivel de cuantización, es decir, abarca el tamaño de una resolución. Esto aplica para todos los niveles excepto para el nivel 0. Este tiene un cargo de voltajes de la mitad de la resolución. ¿Qué entendió? Ay, o sea que hay, bueno, no lo sé. Bueno, sí sé. No sé que la mitad de algo así, ¿no? Vamos a fragmentarlo. Dice, abarca el tamaño de una resolución. Esto aplica para todos los niveles excepto para el nivel 0. O sea, es el tamaño de la muestra. No, hace un momentito comentábamos que una resolución es la distancia que hay entre un nivel de cuantización y otro, ¿sí? Entonces vamos a suponer que esto es como una escalera. Ok. ¿Sí? Ay, perdón. Bueno, esta escalera, todos los escaloncitos están separados entre ellos el tamaño de la resolución. ¿Sí? Y estos escalones que yo tengo aquí son los niveles de cuantización. A este le voy a poner nivel de cuantización 0, nivel de cuantización 1 y nivel de cuantización -1, porque hay positivos y negativos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero es que si una muestra de mi audio, si una muestra de mi audio cae, por ejemplo, en esta amplitud, tiene esta amplitud que está aquí, lo que yo quiero es que se vaya hacia el nivel de cuantización más cercano, ya sea el de arriba o el de abajo. Eso es lo que yo quiero con la cuantización. ¿Sí? Pero si yo hago un redondeo simple, entonces me puedo ir al nivel, en este caso vamos a poner así, el nivel de cuantización de 0, vamos a decir que cae en 0 volts. El nivel, de acuerdo a la resolución, el nivel de cuantización vale, por ejemplo, si la resolución es de 1 volt, entonces aquí sería 1 volt y aquí sería -1 volt. Si yo tengo, no, vamos a poner una resolución más chiquita para que se vea la diferencia. Vamos a poner una resolución, de 0.2 volts. Aquí sería 0 volts, aquí sería 0.2 volts y aquí sería -0.2 volts. Entonces, supongamos que mi muestra
La muestra 1 tiene un valor de, de vamos a ponerle 0.18. Ok. Si mi muestra 1, supongamos que tiene un valor de 0.18, ¿sí? Si yo esto lo redondeo, esto se va a ¿qué valor? Un redondeo normal. 0.18, si lo redondeamos, ¿a qué valor se va? ¿A cero? Vale. A 0. Ajá, esto se iría a 0 con un redondeo convencional. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo aplico los niveles de cuantización, entonces ese valor de 0.18, que sería como por aquí, este valor de 0.18, que caería más o menos por aquí, ¿hacia qué valor se iría? ¿Hacia cuál nivel de cuantización se iría? ¿Cuál es el más cercano? ¿El 1 o el 0? Bueno, ahí al 1, ¿no? Bueno. Al 1, porque el 1 vale 0.2. Entonces, esta muestra de tomar un valor, la muestra 1, tiene un valor original de 0.18. Al cuantizarlo, se va a 0.2 volts. ¿Ya viste? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos valores? ¿Sí? Entre el valor original, que es 0.18, y el valor redondeado, que es 0, pues hay 0.18 volts de diferencia. ¿Están de acuerdo? Sí. Y en cambio, de 0.18 a 0.2, aplicando una técnica de cuantización, no una de redondeo convencional, tengo una diferencia de 0.02 volts. Entonces, si observan, aquí se modificó mucho el valor y aquí se modificó poquito el valor. Eso es lo que yo estoy buscando con la cuantización. Llevarlos, definir valores de cuantización, definir valores de cuantización enteros, porque esto es un valor entero. 1, 0 y menos 1 son valores de cuantización enteros. Sin embargo, tienen un voltaje de cuantización que no necesariamente es un valor entero. ¿Sí me explico? Entonces, este nivel de cuantización 0 tiene el código, por ejemplo, para estas tres muestras tenía un código 00, este tendría un 01 y este tendría, bueno, aquí sería el de signo, sería 1 porque es positivo, 1 porque es positivo y aquí sería 0 porque es negativo y tiene el nivel 1, 0, 1. Y entonces, si ustedes observan, cada uno tiene un código diferente. Este es, lo voy a escribir más juntito. ¿Sí? Este nivel de cuantización 1 tiene un código para el nivel 1. No quiere decir que sea el voltaje 1. Tiene un voltaje de 0.2, pero es el nivel 1. Es un nivel entero y le puedo asignar un código binario. ¿Sí? El nivel de cuantización 0 se representa con 0 volts, pero su nivel de cuantización, el nivel de cuantización es entero, es 0. ¿Sí? El nivel de cuantización menos 1 tiene un voltaje no entero, pero el nivel de cuantización sí es entero y tiene una representación binaria como entero. ¿Sí me explico? Entonces, pero los valores de las muestras, lo que queremos es que se muevan lo menos posible. Y entonces, por ejemplo, este que tenía 1.8 se va a mover a 2 y el error que hay entre ellas es mínimo. A diferencia del caso anterior, que este era el valor original y se bajó a 0 volts. Entonces la diferencia o el error es más grande. ¿Sí? Entonces lo que quiere decir la tabla ahí es que vamos a tomar, que vamos a dividir estos niveles de cuantización, les vamos a asignar diferentes rangos de voltaje.
¿Sí? Vamos a dividir estos niveles de cuantización, los vamos a dividir en rangos de voltaje. Si ustedes observan, esos rangos de voltaje son de qué tamaño. ¿De qué tamaño creen que son? De acuerdo al esquema que estamos viendo aquí. ¿Al tamaño de quién? Al tamaño de la resolución. Si lo observan, más o menos tiene como la misma proporción. De aquí a acá, de aquí a acá. ¿Sí? Ese mismo tamaño de la resolución. Pero si se fijan, los rangos de voltaje están del nivel de cuantización a más, menos la mitad de la resolución para que se complete una resolución, ¿sí? Y entonces ahora yo defina esos rangos de voltaje para que mis muestras se muevan lo menos posible, ¿sí? Es decir, si yo tengo un valor aquí, tengo, podría ser, si tengo un valor aquí, entonces que yo lo lleve al nivel de cuantización más cercano, que sería este que está aquí, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, es el tamaño de la resolución, excepto para el nivel 0. Aquí en el nivel 0, nosotros tenemos, si ustedes observan en la tabla, un nivel 0 positivo y un nivel 0 negativo. ¿Sí? Entonces, como tenemos dos niveles 0, entonces, y todos los demás tienen nada más uno, nivel de cuantización 1, 2, 3, etcétera. ¿Sí? Entonces, solamente para el nivel 0 aplica que el rango de voltajes va de 0 a la mitad de la resolución. Y para el nivel 0 negativo va de 0 a la otra mitad de la resolución. Y todos los demás niveles de cuantización aplican de donde me quedé más una resolución. ¿Sí? Así es como va siguiendo la reglita para generar el rango de voltajes. ¿Sí? Lo vamos a analizar más adelante. Muy bien. Gracias, Edgar. Gracias a usted, maestra. Sí, la siguiente columna, Ana, por favor, de la tabla, ¿qué hace? ¿A qué corresponde? Al voltaje de cuantización. Al voltaje de cuantización, exactamente. Entonces, eso es lo que comentábamos acá. Es el valor que va a tomar cada uno de los escalones, ¿sí? Va a tener un voltaje correspondiente, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la resolución que hayamos definido. Inclusive hay una ecuación para calcular ese voltaje de cuantización. ¿Cuál es, Ana? El nivel de cuantización por la resolución. Exactamente. Y así obtenemos los voltajes de cada uno de los niveles de cuantización. Muy bien, Ana, gracias. La siguiente columna, Daniela. ¿Hay otra columna o ya no hay? No, esa era la última. Esa era la última, ok. Entonces aquí lo que tengo que hacer es checar, ¿cómo? Ajá, ok, gracias, ya tengo la tabla. Entonces ya defino el valor de la muestra, defino el valor de la muestra que yo tengo, ¿sí? Y lo llevo hacia el nivel de cuantización más cercano, ¿sí? Y a partir de eso obtengo el voltaje de cuantización, ¿sí? Pero también, además de obtener el voltaje de cuantización, yo obtengo el nivel de cuantización al cual corresponde ese voltaje de cuantización, ¿sí? Y ya que tengo ese nivel de cuantización, ya puedo aplicar la codificación, porque ya sé qué código le corresponde a ese nivel de cuantización. Entonces, así es como hago el proceso de codificación. A esta muestra le corresponde este voltaje de cuantización y le corresponde también el código 101. Y ya tengo el código correspondiente para esa muestra, ¿sí? Y ahí ya terminé el proceso de cuantización y de codificación. ¿Sí? Entonces, para eso lo voy a aplicar para todas las muestras de la señal analógica. Ya que lo aplico a todas las muestras, entonces voy a obtener una secuencia de bits.
no sé, es aleatorio, ¿no? Yo lo acabo de poner. Y esta secuencia de bits corresponde al código PCM de la señal analógica. ¿Sí? Y así es como hacemos el proceso. ¿Alguna duda hasta aquí? Profesora, Sí. ¿Cómo puedes explicar otra vez lo del voltaje de cuantización, por favor? Ajá, sí, ahorita lo vamos a retomar. Bueno, voy a mostrar un esquema para que veamos el funcionamiento general y ahorita vamos al ejercicio para afinar todas aquellas dudas que vayan surgiendo, las vamos a afinar ya mostrando en pantalla el ejercicio, ¿sí? Entonces no se preocupen, ahorita voy a regresar, no creo que ya con eso ya vi todo el tema, nada más quise ver qué tanto habían analizado el ejercicio, porque eso sí es bien importante, muchachos, que algo que nosotros tengamos en la mano, tenemos que analizarlo y tratar de entenderlo, pues para no perder el tiempo, ¿no? Para aprovechar el tiempo que estamos dedicando al análisis. Ok, entonces aquí Miss, tengo yo. ¿Sí? yo tengo una duda con el ejercicio anterior. Es que en la parte de la codificación, en donde decía la conclusión, dice un código PCM de 105 bits. Ajá, o sea, esos 105, ¿cómo lo saco? Ah, ok, sí, te digo, no te preocupes, ahorita lo retomamos. ¿Sí? Ok, gracias, miss. Sí. Ya con el ejercicio en mano vamos a analizar todos los puntos. Ahorita lo que quiero mostrarles es el proceso general de una transmisión PCM, ¿sí? Una transmisión de un transmisor con un receptor, es decir, una transmisión simple. Entonces, aquí nosotros podemos observar que esta parte que tenemos acá sería nuestro, se le conoce como codificador, con el codificador PCM, pero también le podemos llamar transmisor, ¿estamos de acuerdo? Esto que tenemos acá es el canal y esto que tenemos acá es nuestro decodificador PCM o nuestro receptor. ¿Sí? ¿Sí queda claro más o menos cómo está distribuido? Sí. Ok, entonces voy a volverla a pintar acá para que pero hay que ver cómo construye o cómo yo puedo tener, como aquí lo dice, hasta 15 veces. Bueno, entonces podemos ver que a la entrada de nuestro codificador tenemos una señal analógica. ¿Ya la ven? Aquí está nuestra señal analógica, que es nuestra señal de entrada. Que en el ejercicio teníamos que esto es BM de T igual a 15 por el seno de 2pi 200T. ¿Sí o no? ¿Sí? Esa es mi señal de entrada. Ahora, aquí aplico un filtro pasabanda, ¿sí? Pero considero el teorema de Nyquist, ¿sí? Que aquí esta señal debe tener, debe dejar pasar señales con una frecuencia máxima de Fs. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Tengo que limitar la frecuencia a frecuencias deseadas de señales moduladoras, Fs máxima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí yo voy a aplicar un muestreo, ¿sí? Y ese muestreo está definido para hacer tantas veces, en este caso 10 veces, la frecuencia de la señal de entrada, ¿sí? Entonces por eso tengo que poner ese filtro. Si no, ¿qué es lo que va a pasar al momento de que yo lleve a la representación en frecuencia de las señales? Me voy a dar cuenta que si no cumplo con esta regla, voy a tener traslape de frecuencias,
¿sí? Y ese traslape de frecuencias lo que va a hacer es que me va a generar un ruido en mi señal, ¿sí? Un error. Entonces, por eso es que hay que checar bien las frecuencias que vamos a dejar pasar. Por eso es que siempre, por eso es que se tiene que poner ese filtro pasabanda, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que ya tengo mi señal deseada, que es mi señal analógica, ahora sí va a pasar por el proceso de muestreo y retención, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de muestreo. Uno es muestreo simple y el otro que es muestreo, que es con retención. El muestreo simple básicamente es, voy a poner acá abajo, muestreo simple. El muestreo simple es, nosotros tenemos una señal analógica, aplicamos el tren de pulsos, nuestro tren de pulsos, ¿sí? Que están uniformemente espaciados y están espaciados en función al tiempo de muestreo, ¿sí? Tiempo de muestreo es cada cuánto voy a tomar una muestra y entonces voy a tomar la señal resultante sería que cada vez que haya un pulso de reloj, yo voy a tomar una muestra de la señal. Aquí está. Sí, es algo que hay que irle entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que él... ¿Sí? Aquí podemos observar que viene un pulso de reloj, tomo una muestra, me mantengo en cero, viene otro pulso de reloj, tomo la muestra, caigo a cero, viene otro pulso de reloj, tomo el valor de la siguiente muestra, me bajo a cero, viene el siguiente pulso de reloj, tomo el valor que tiene la amplitud de esa muestra, me mantengo en cero, viene otro pulso de reloj, tomo la muestra, regreso a cero, viene otro pulso de reloj, tomo el valor de la muestra, regreso a cero, y viene otro pulso de reloj y tomo la muestra. Este es un muestreo simple. ¿Sí? Me mantengo en cero y cuando viene un pulso de reloj tomo el valor de la muestra y regreso a cero. ¿Sí? Y tenemos el otro que es el muestreo y retención. Vamos a ponerle que este es simple. Y vamos a dibujar otro que es con retención, es decir, viene el pulso de reloj, tomo la muestra, ¿sí? Me mantengo en el valor de esa muestra, que en este caso fue 0. Viene el siguiente pulso de reloj, tomo el valor que tiene la muestra en ese instante de tiempo, me mantengo en el voltaje que tiene esa muestra hasta que viene el siguiente pulso de reloj y tomo el valor de la siguiente muestra. Me mantengo en el voltaje de esa señal hasta que viene el siguiente pulso de reloj y tomo el valor de esa muestra. Me mantengo en ese voltaje, viene el siguiente pulso de reloj y me mantengo en ese voltaje. Viene el siguiente pulso de reloj, tomo el valor de la muestra, me mantengo en ese voltaje hasta que viene el siguiente pulso de reloj. Este es con retención. ¿Sí? Si ustedes observan, el voltaje ya no cae a 0 a menos que la muestra tenga un valor de 0. ¿Sí? Y la señal de salida se ve como como escalonada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ya no cae hasta 0, que es como lo teníamos acá en este esquema. Aquí. Si ustedes observan, esta parte de acá sería un muestreo simple. ¿Sí? Y esta parte de acá
sería con retención. Muestreo con retención. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Bueno. Entonces, ¿no? Bueno, gracias. Regresamos aquí al esquema. Dice, después del muestreo de retención, ¿qué obtengo? Una señal PAM, pero escalonada. ¿Ya lo vieron? Después, esta señal PAM va a entrar al convertidor analógico digital. Y en este convertidor dijimos que se va a hacer el proceso de cuantización y codificación. ¿Sí? Esto se va a hacer en este convertidor, muchachos. ¿Sí? A grandes rasgos, más o menos ya tenemos una noción de qué es la cuantización y la codificación. Entonces, decimos que por cada muestra voy a tener un código binario. Entonces, yo voy a obtener, por ejemplo, el primero sería 101, 1, 0, 0, 0 y 0, 1, 1. Perdón, 0, 1, 0. Supongamos, ¿no? Que ese sería el código de 4 muestras, de las 4 primeras muestras. Entonces yo no lo puedo transmitir así. Yo necesito, porque estos datos están en paralelos, están agrupados. Entonces yo lo que necesito es convertirlo de esta secuencia serial a paralela. Y entonces lo que yo tengo es que el primero que envío sería 1, 1, 0. Luego sería 1, 1, 1, que es el correspondiente al siguiente. Luego sería 0, 0, 0, que es este. Y luego 0, 1, 0, que es este de acá. ¿Ya vieron? Entonces ahora ya los tengo de forma serial, así como en filita. Y ahora sí, si yo quiero usar un cable, si este es un cable físico, entonces aquí yo tengo que aplicar un codificador. Codificador que lo único que va a hacer es representar esta secuencia binaria por otra secuencia que me permita tener menos pérdida en caso de que hubiera mucho ruido en el canal. ¿Sí? Pero eso ya lo van a ver ustedes en su materia de nuevas tecnologías. Nada más voy a mencionar que aquí se puede utilizar un codificador si es que voy a usar un cable. Entonces ahora sí ya a partir de aquí ya tengo el canal. ¿Estamos de acuerdo? El canal de comunicación. Entonces la señal llega a un primer repetidor, ya que habíamos comentado la sesión anterior, que este repetidor tiene la ventaja de que puede regenerar la señal y cuando retransmite a otro punto, puede ser otro repetidor o ya podría ser el destino o el receptor. La señal pues ya no lleva errores porque ya se regeneró. ¿Sí? Y entonces, en este caso, podemos ver que llega a otro repetidor y podemos tener tantos repetidores y regeneradores como querramos, como generalmente, por ejemplo, ahorita en casa, ¿no? Que tenemos nosotros, tenemos, a lo mejor vivimos en una casa de varios niveles y a lo mejor el router está en la planta baja o en cualquiera de las plantas y no llega a otros puntos más lejanos, ¿no? De nuestra casa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues compramos un repetidor, es un aparato que lo podemos, que está diseñado para conectarse a la energía eléctrica. Una vez que se energiza, este dispositivo es capaz de captar la señal y aumentarle la potencia para hacerla llegar a otros puntos de nuestra casa. ¿Sí? ¿Sí los conocen esos o no los han visto? Sí. ¿Los repetidores, maestra? Ajá, los repetidores que Ah, usamos sí. en nuestra casa, o inclusive lo podemos ver también en oficinas, o lo podemos ver lo que llamamos como access points también. ¿Estamos de acuerdo? Sí, si estamos cerca del access point, entonces ahí nosotros tenemos mayor potencia de señal.
Sí, entonces esos repetidores se usan precisamente, como aquí lo podemos observar, para que lleguen a mayores distancias y con buena calidad, ¿no? Bueno, entonces aquí en el caso del cable físico, pues tenemos estos repetidores, o también podríamos, si nuestro medio de comunicación va a ser el espacio libre, ya no usamos un codificador. Aquí, ¿qué tenemos que usar, muchachos? En lugar del codificador, ¿qué tendríamos que usar? Si vamos a transmitir por el espacio libre. ¿En qué clase ¿Una están, antena? muchachos? Ah, No, ¿en qué clase están? de Un modulación. modulador. Un modulador. No. Muchachos, voy a jalar las orejas, ¿eh? Se nos chispoteó, maestra. Acuérdense siempre que vamos a transmitir por el espacio libre, yo tengo que modular, ¿sí? Aunque aquí sí tengo que aplicar una técnica de modulación digital, porque la información que traigo o que quiero transmitir es digital. En el caso anterior, las técnicas de modulación analógica, las señales que yo quería transmitir eran analógicas. Entonces, en este modulador voy a utilizar una portadora analógica, aunque la información sea digital, la portadora debe ser analógica porque voy a transmitir por el espacio libre. Y hacemos lo mismo, podemos pasar a un repetidor, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos, no? Con las redes Wi-Fi, ¿sí? Las redes Wi-Fi, como ahorita estamos comentando, tenemos nuestros propios repetidores en casa, que lo que hacen es que hacen que la señal de información pues llegue a mayores distancias. ¿Sí, muchachos? Bueno, entonces ya que pasaron por los repetidores, ahora sí va a llegar al receptor, ¿sí? Si usamos un cable como medio de transmisión, ¿cuál es el primer proceso que tendría que hacer el codificador? Perdón, es que como ya quieren entrar los chicos del otro grupo, ya no me dejan aquí, pero bueno. A ver, rápidamente. ¿Qué tendría que ser el primer proceso que tendría que ser el receptor si yo usé un cable como canal de comunicación? ¿Cuál sería el proceso, muchachos? ¿De codificación? Exactamente. Aquí tengo que aplicar un decodificador. Y si yo transmití por el espacio libre, Un modulador, ¿no? Modulador. un demodulador. Un demodulador. Ah, demodulador. ¿Estamos de acuerdo? Y ya una vez que obtengo aquí la señal digital otra vez, 0, 1, etcétera, digital, entonces ahora sí, de esa secuencia binaria yo tengo que convertirla de forma serial a forma paralela para asignarle un código a cada una de las muestras. Y entonces una vez que yo ya tengo ese código para cada una de las muestras, paso al convertidor digital analógico, es decir, hago el proceso inverso de cuantizar y decodificar. ¿Sí? Y va a pasar al circuito de retención para obtener la señal PAM, como acá. ¿Sí? Y esa señal PAM ya pasa por el filtro pasabajas para quitar frecuencias no deseadas, y entonces voy a obtener una aproximación de la señal original. Jamás voy a poder llegar exactamente a la señal original. ¿Por qué? Porque el mismo proceso de cuantización, como ustedes como ya comentamos hace rato, va a generar un error, ¿sí? Y entonces el resultado es una aproximación de la señal original. Y bueno, hasta aquí nos quedamos. ¿Tienen si tienen dudas, la siguiente clase, por favor, les pido por favor que vuelvan a checar el ejercicio y traten de entender ahora un poquito más para que la siguiente clase nos vayamos más rápido. Bueno, entonces nos vemos, muchachos.
estén muy bien. Gracias, maestra. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profesora. Solo, profesor. Hasta luego, que les vaya muy bien.